analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a Doctrina Profunda en el día de hoy, y hoy nos tocará ver el Espíritu Santo. Bueno, será un viaje muy largo, es un tema muy extenso en la Escritura, por eso dejábamos un poquito para más adelante tomarlo. Vamos a ver si podemos hacerlo en 2 o 3 partes, lo que amerite, pero tratar de entenderlo bien. En primer lugar, tenemos que ver ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, o se manifiesta como una persona. No es una fuerza activa o una energía o algo así, como algunos piensan, porque el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo elige, el Espíritu Santo señala, disciplina, etc. Por lo cual, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, si nosotros partimos de esa idea, vamos a empezar a entender mucho más. Ahora, ¿qué es lo que viene a ser el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo viene a actuar en los hombres, es la parte que actúa de Dios. Ya sabemos que es un poco difícil para muchos entender cómo es ese Dios que son 3 dioses y es uno. Bueno, ya hemos dado bastantes fundamentos al respecto. Voy a recordar brevemente esto. Dice la Escritura que Dios, Israel, tu Dios uno es, le dice el Señor, pero luego Dios se va mostrando en 3 formas diferentes. Es como es parte de sí mismo, manifestado de 3 maneras diferentes. Hay un trono en la eternidad. Dios siempre reina en la eternidad. Dice la Escritura que Dios es espíritu, y los que le adoran tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, el reino de Dios es espiritual, por lo cual, aun cuando a nosotros nos parezca que eso de decir que el Señor es espíritu, parecería como que fuese un trono vacío, ¿no? No es así. Dice la Escritura entonces, en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sabemos que para nosotros es muy difícil, muy complejo poder entender esta idea de algo que no se ve. Pero cuando entramos en el reino de lo que no se ve, obviamente lo que a ojos humanos no se ve, en el reino espiritual se ve. Lo que parecería que hay en un trono y prácticamente vacío, porque nos han dicho que solo es un espíritu, para nosotros es algo intangible, es algo como incluso poco consistente para decir es un reino y hay algo que solo es un espíritu. Pero si lo pensamos en otros términos es diferente. Voy a hacer una breve introducción. Yo a veces le pido un poquito de paciencia porque hay gente que no entiende, y a veces me gusta abrirle la mente para que ellos después puedan entender lo que viene. Tengamos en cuenta que todo lo material hoy está expuesto al desgaste de la vida. Un avión, el acero, la madera, el agua, etc. Todo lo que es tangible, que podemos tocar, material, sea cuestiones creadas, geológicas, lo que fuere, de la tierra, diamantes, todo es susceptible de ser destruido y está sujeto a las leyes de lo material. Es decir, para que un diamante viaje de aquí a las orillas del universo, tiene que viajar 14.000 millones de años luz. Entonces, sería algo, una cifra que, bueno, uno ni siquiera le puede entrar en la mente. Entonces, si acercamos a ese diamante al fuego,
por más que sea muy resistente, en ciertas temperaturas eso va a tender a colapsar. Acercamos un planeta a un sol, el sol se lo devora, etc. Entonces todo lo que existe en material está susceptible de las limitaciones materiales. Si uno fuese una inteligencia totalmente superior, lo que tendría que hacer es moverse en otra esfera. Bueno, hoy existe otra esfera. Hoy existe otra esfera. Hay un principio en la física que se llama entrelazamiento cuántico. Dos partículas que forman parte de una sola, son como una sola cosa. Al separarse, estas partículas, cuando una se destruye, digamos, con una carga, la otra se destruye con la misma carga. Cuando una hace una cosa, la otra hace lo otro, sin importar si una está en una punta del mundo y la otra en otra punta del mundo. No viajan a la velocidad de la luz. Esto para Albert Einstein dijo que era algo tenebroso, miedoso, porque violaba las leyes de la física que existía. De hecho, hoy se ha logrado transmitir datos a través del entrelazamiento cuántico. Esa es quizás todavía es un concepto muy nuevo para el ser humano, pero ya existe. Directamente se podría haber una comunicación de un planeta a otro sin ningún tipo de interferencia a través del entrelazamiento cuántico. Para el hombre esto fue una gran sorpresa porque es algo que rompe con todas las normas de lo que cree y existe, y todavía no saben cómo explicarlo, pero saben que funciona. Bueno, entonces Dios, obviamente, ¿qué va a hacer? ¿Un trono de oro? ¿Dios va a hacer que un trono de algo que se pueda destruir? No, Dios tiene otra ciencia, otro conocimiento, otra forma de moverse en el universo, por lo cual al ser espíritu es la mejor forma. Dios se puede mover como sea, Dios puede ocupar el trono, y Dios a su vez puede mostrarse a los hombres como el Espíritu Santo, Dios Padre y el Hijo. Para nosotros es algo todavía inconcebible, pero Dios dice, es mi esencia. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, tomará de lo mío y lo hará saber. En Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el primero y el último. Por lo cual, vivir o ser un espíritu no es una desventaja ni es algo pequeño, al contrario, podés llevarlo al sol y al espíritu no le hace nada, porque está en otra física. Ya no está regido por esta física. Imagínense que hoy el hombre descubrió el entrelazamiento cuántico, que aquel curioso lo puede googlear después, y esto rompe con las normas de toda la física existente. Imagínense la ciencia de Dios, es aún totalmente superior. Bueno, Dios entonces en su trono nunca lo abandona para que opere. Dios manda a su Espíritu Santo, que es parte de él, parte de su propio poder, obrando. ¿Dónde vamos a encontrar los primeros detalles del Espíritu Santo? Los primeros detalles del Espíritu Santo los vamos a encontrar en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, Dios, para actuar, así como nosotros decimos, ¿sabes qué? Me puse a construir una casa. En realidad vos no te pusiste a construir tu casa, ¿no? Yo pensé que lo hice yo. No, lo hicieron tus manos. Bueno, pero yo no digo mis manos comieron o mi boca comió, yo digo yo comí. Bueno, de la misma forma Dios cuando dice, Dios creó el cielo, la tierra, etcétera, pero el que actúa es el Espíritu de Dios, es al que se le da esa tarea de crear, de tener contacto con los hombres, hace como el nexo con los hombres, es la parte de Dios que está ligada al hombre, porque así como las partículas tienen un entrelazamiento cuántico, y lo que una hace, la otra lo imita, sin importar la distancia, no hay separación de tiempo, es algo que le vuela a la mente a cualquier ser humano, que se han hecho pruebas hoy, se está aprovechando esta tecnología hoy, y va a ser gran novedad en los próximos 10 o 20 o 30 años, si el mundo no colapsa antes. Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro ser, el Espíritu. El Espíritu sería como ese entrelazamiento, que nosotros podemos sentir al Espíritu de Dios, recibir al Espíritu de Dios y hablar con el Espíritu de Dios cuando viene y mora en nuestro espíritu. Es como para hacer una comparación. Luego hablaremos de las características de Dios, ¿no?
del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el Espíritu de Dios dice que tiene emociones. En Efesios 4:30 dice: no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. No es una fuerza. El Espíritu Santo se entristece. Es decir, Efesios 4:30 dice se entristece. Entonces, tiene muchas características el Espíritu de Dios que nos enseña de que Dios se mueve a través de él de una forma diferente. El Espíritu de Dios nos habla. Hechos 13:2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo a apartarme a Bernabé y a Saulo. O sea, que el Espíritu de Dios nos habla, nos enseña. Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Es decir, el Espíritu nos guía. Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, como algunos creen. El Espíritu Santo nos consuela. Juan 14:16: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, nos trae consuelo. El Espíritu Santo entonces hace todas estas obras que tienen que ver con lo que lo hace una persona. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona. Luego pondremos las descripciones totales con todos los versículos, pero no quiero detenerme hoy en simplemente afirmar que el Espíritu Santo es una persona. Vamos ya con estos versículos, pueden ustedes ir indagando y después ampliaremos esto de la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea y la función? Crear, actuar, obrar e relacionarse con el hombre, con el ser humano, ser como la vía de comunicación entre el ser humano y Dios. Génesis 1:2: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios creando, pero a través de su Espíritu. Ahora sabemos que Dios opera, pero que le encarga al Espíritu Santo toda su obra: crear, moverse, actuar, moverse aquí en la faz de la tierra. Vamos a ver el primer derramamiento del Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña la Biblia en Génesis 1:2, y después hay muchos hombres que hablan con Dios, pero referencias concretas al Espíritu vamos a encontrar después en el primer derramamiento del Espíritu Santo. Hay gente que dice: no, el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. Eso no es así. Hay varios derramamientos del Espíritu Santo. En Pentecostés era otra historia, luego lo analizaremos. Vamos al primer derramamiento del Espíritu de Dios que menciona la Biblia, Números 11:24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces, dice la Escritura, descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él. Aquí hay un error, y esto creo que lo deberían marcar ustedes en sus Biblias. Cuando la Biblia dice tomó del Espíritu que estaba en él, el traductor de la Reina Valera puso la palabra Espíritu en minúscula. Pero Dios no toma el Espíritu de Moisés. Dios toma el Espíritu Santo operando con ciertas características en Moisés y las reparte en los demás. Si no, alguien me tiene que entonces corregir y decir: no, el Espíritu que recibieron aquellos 70 varones no fue el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Moisés. No hay cosa semejante. El hombre no puede impartir su espíritu a otra persona, porque el hombre tiene un espíritu como un lugar donde ser llenado por Dios y tener comunicación con Dios. No es algo que lo puedes sacar. Dice la Biblia que cuando el espíritu del hombre muere, el polvo vuelve al polvo, y dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, dice la Escritura aquí, y le habló y tomó el espíritu que estaba en él. Espíritu con minúscula, hay que ponerle mayúscula. Este espíritu que toma es el propio Espíritu de Dios derramado en Moisés. Y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, vuelven a poner con minúscula, debería ir mayúscula. Aquí es un error doctrinal gravísimo. Profetizaron. Si no, alguien me tiene que decir, entonces Moisés da el espíritu a los demás y profetizan, reciben revelaciones.
Entonces el espíritu de Moisés era como el espíritu de Dios, y nada que ver. Profetizaron y no cesaron. Voy a contarles un poquito el contexto para la gente que no sabe esta historia. Dice la Escritura que Moisés estaba muy cansado ya de llevar adelante todas las tareas, y Dios le dice, a través de Jetro le habla y le dice, haces todo tú solo, no delegas responsabilidades y no vas a poder. Entonces él entiende que debería enseñar a gente y capacitar, y que Dios tendría que ungir a ellos, y Dios le da la orden de que se presenten ante la presencia de Dios, y que él iba a sacar todo lo que él había puesto en Moisés, es decir, la sabiduría, la visión, la forma de hablar, la forma de juzgar, la forma de relacionarse con las personas, el ánimo para resolver, la paciencia, etc. Todas las características similares a las de Moisés, y las iba a poner en los demás. No que iba a sacar el espíritu de Moisés, sino la forma en la que había operado el Espíritu de Dios en Moisés. Esa misma forma iba a ser trasladada a los ancianos, y ellos luego iban a juzgar cuestiones pequeñas. La gente iba a estar tranquila sabiendo que los ancianos iban a juzgar como si el mismísimo Moisés estaría juzgando la situación. Entonces es aquí donde Dios le dice a Moisés, tráelos alrededor del tabernáculo. Dios desciende la nube, toma del espíritu que estaba en Moisés, no el espíritu de Moisés, el espíritu de Dios actuando en Moisés. Por eso debe ir mayúscula en las dos veces que se menciona, números 11, 24 y 25, y lo pone, dice, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Números 11, 26 dice, y habiendo quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eidad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Vuelven a poner espíritu otra vez encaprichado los traductores en minúscula. El que reposa es el espíritu de Dios, no el de Moisés. Dice, vuelve, dice, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. O sea que estos dos que no vinieron también fueron llenos del Espíritu de Dios. No del Espíritu de Moisés, del Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos un derramamiento del Espíritu impresionante. Esto es comparado, por ejemplo, cuando Cornelio pide que Pedro vaya, y Pedro, mientras hablaba y se juntó la gente, los suyos, en casa con Cornelio, el Espíritu desciende y comienza a tocarles a ellos. Esto es similar a lo que luego ocurre en el Pentecostés, donde 120 estaban en el aposento alto y oraban, y el Espíritu desciende con poder. Alguno dirá, ¿y habrá alguna diferencia entre este y el otro? Lo veremos luego. Lo veremos cuando analicemos la venida del Pentecostés, la diferencia y las similitudes de este derramamiento del Espíritu de Dios hacia los que iban a juzgar los casos, en este caso los 70 ancianos. Aquí vemos actuando en un profeta, como Moisés, en un ungido, y luego Dios también queriendo que otros sean llenos del Espíritu. Es decir, el Dios que actuó en el abismo, en las aguas, el Espíritu que se movía en las aguas, ahora se estaba moviendo, y el pueblo no solo entiende cuál es la lección de esta historia. Entender que Moisés, si bien tenía cualidades y características, aun cuando él decía que él era un hombre tardo para hablar y pedía que Dios envíe a su hermano Aarón, dice la Escritura que a pesar de esto, Dios con su espíritu lo capacita. La Biblia dice que tenemos que pedir espíritu de revelación de la palabra. Dice la Escritura que podemos pedir espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de gozo, espíritu de bondad, espíritu de fe. Es decir, el Espíritu irá haciendo aparecer cualidades en nosotros, incluso para las artes, increíblemente. Luego lo vamos a analizar, pero por ahora vamos a enfocarnos a lo más importante del obrar del Espíritu. Entonces, la gente y el pueblo se dio cuenta que lo que operaba en Moisés no era solo cualidades que él tenía como ser humano, sino que el Espíritu de Dios estaba potenciando ciertas cualidades, resaltando otras o haciendo aparecer otras que incluso no estaban en él, y luego llevándolo a una esfera
en que cuando se acababan sus palabras, Dios podía hacer una señal, un milagro, una manifestación, una maravilla, algo que el pueblo, ya cuando las palabras no alcanzaban para el pueblo, Dios los convencía con un hecho que iba más allá de la imaginación y de la posibilidad de un ser humano. Ahora ellos están viendo que ese espíritu desciende en nosotros y ahora se dan cuenta que no era que había una gran capacidad solo en el hombre, sino la gloria era de Dios, el poder era de Dios. Dios mostrándose cómo Él estaba detrás de toda esa gran historia de Moisés. Vamos a Números 24:41. ¿Cuál es la otra lección también antes de entrar a Números? Que la gente entendió que el Espíritu de Dios podía ser transferible. Pero no quiero que malinterpreten la palabra transferible. No es que Moisés dijo, mirá, yo te voy a dar lo que yo tengo. Sino que cómo había operado Dios en una persona, podía pedirse para que otra persona adquiriese esas características. Seguramente, cuando el Espíritu comenzase a operar en otra persona, las características iban a cambiar. Porque aunque yo le pongo lo mismo a una persona, esa persona tiene una historia, una cultura, tiene un carácter, etc. Y las características cambian y las cualidades del Espíritu Santo pueden también tomar otra forma. Eliseo, por ejemplo, pidió la doble porción del Espíritu Santo a Elías. Sin embargo, Elías se fue arrebatado por un torbellino de fuego, un carro de fuego. Eliseo murió, enfermo encima. Entonces, bueno, ahí vemos que a pesar de que el otro tuvo la doble porción del Espíritu, las características de uno y del otro fueron totalmente distintas. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero la gente ahora comenzó a entender que la unción de Dios, el Espíritu de Dios, puede entrar en las personas y hacer que una persona común sea transformada en una persona totalmente diferente. Un hecho sobrenatural. Ahora sí vamos a Números 24:1. Números 24:1 nos dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus en el Espíritu, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Aquí Balaam, la historia de Balaam es una historia muy buena para estudiar. Es una persona que es profeta de Dios, no pertenece al pueblo de Dios, al pueblo judío. Pero mientras el pueblo judío estaba escapando del desierto, Balaam ya era un profeta de Dios, verdadero. Tuvo muchas señales, mucho premio, la verdad. Es hasta en algunos casos deseable para mucha gente tener las experiencias que tuvo Balaam. Las experiencias de Dios hablo, ¿no? No hablo la parte de Balaam después de caído, después de haberse corrompido por el dinero. Balaam era un hombre tremendo de Dios, pero dice la Escritura que esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Vamos a ir lento en este aprendizaje, pero vamos a ir bien. Prefiero ir lento y que ustedes entiendan bien, y no mañana que vayamos rápido y no hayan aprendido lo más esencial de la Biblia. Entonces, Balaam era un hombre tremendo realmente, y la Escritura cuenta que él tuvo grandes visiones. Dice que fue uno de los pocos hombres que tuvo las visiones de Dios, caído en el suelo, pero con los ojos abiertos. Entonces son muy pocos hombres en la Escritura que cuenta la Biblia que hayan tenido ese tipo de experiencias. No era un profeta así nomás, era un profeta tremendo, era un profeta impresionante con las manifestaciones. A veces ese tipo de manifestaciones nos confunden. ¿Por qué nos confunden? Porque en un momento nos hacen creer que nosotros ya estamos y hemos alcanzado una perfección en Dios porque vemos señales o porque hemos visto visiones o porque Dios nos habló, y eso nos hace confiar. Y no alcanzamos a darnos cuenta
que en realidad estamos potenciados o que Dios sacó cualidades nuestras o nos otorgó otras cualidades, y que muchos de los que nosotros vemos en nuestras vidas como cualidades para pararnos en ella y demostrar autoridad espiritual no son cualidades nuestras, sino son cualidades dadas por el Espíritu de Dios. Que en cualquier momento, cuando se vaya el Espíritu de Dios, las cualidades nuestras en sí mismas son muy pocas ya. Por eso hemos hablado acerca de los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu ya son producto de un trabajo, de un proceso, de un tiempo, de un andar, de un caminar. No sé cuál es la palabra que quizás les resulte más específica a ustedes. Pero dice la Escritura que este varón tenía muchas cualidades de Dios. Sin embargo, después en un momento viene alguien a pedirle que maldigan al pueblo de Dios. Y él les dice: voy a consultar a Dios. Después de consultar a Dios, Dios les dice que no, pero esta vez le mandan un segundo contingente con mucho dinero. El rey Balac le dice: te voy a dar todo lo que me pidas, pídeme lo que quieras. Entonces le dice: bueno, déjenme consultar a Dios esta vez, porque les envió a los príncipes, quédense a dormir aquí, no se lleven los regalos, nada, y a ver qué me dice Dios. Dios ahí se enoja. Ahí se enoja. Se enoja terriblemente con él. Fíjense lo que dice Balaam cuando comienza a profetizar. Dice que de repente Dios le dijo, bueno, después de que se enoja mucho, le dice: ¿sabes qué? ¿Quieres ir? Vas a ir. Pero no vas a poder abrir tu boca para decir otra cosa excepto lo que yo te diga. Y entre tantas veces que fue y se hizo 7 altares en un monte, iban a otro monte, otros 7 altares y así, dice que en una oportunidad, en Números 24, para el que quiera leerlo luego, dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, y bueno, y siguió, como aloes plantados de Jehová, etc. Pero fíjense lo que él dice. Vio Israel y dice: entonces tomó y dijo Balaam, así comienza él a entonar su parábola, su profecía. Dijo Balaam, hijo de Beor, mostrándose quién era él, para que la gente no se confunda. No soy el Balaam que usted vino de tal visita, no, soy el Balaam hijo de Beor, el mismo. Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, así se decía él. Porque mucha gente cuando recibía visiones era por sueños, cerrando sus ojos, pero yo digo no, a mí Dios me dio tanto, gloria. El varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios. El que vio, dice: yo escuché la voz de Dios, aquí escucho lo que Dios me habla. El que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Tremendo era este hombre, tremendo. Imagínense, tocado por la gloria de Dios, caído en el suelo, con los ojos abiertos, y que ahora lo que ven tus ojos, el horizonte se cambia y comienzas a ver la gloria de Dios. Fue su perdición realmente, solamente apoyarse en todo lo que había visto. Porque tendría que haber procurado otras cosas, frutos. El amor a Dios, el conocimiento, la humildad, el ser una persona honesta, sensible a Dios, obediente, sin ir y preguntar 4 veces cuando ya Dios te dijo no, es no, punto final, ya está. No, Señor, pero bueno, andá y hacelo, pero te va a ir mal. Y dice: Dios me dijo que lo haga, y te va mal. Después dice: entonces Dios me mintió. No, vos me insististe y te dije hacerlo. ¿Cómo le dijo Dios a Balaam? Los dones de Dios son cualidades sobrenaturales que nos pueden ser una enorme bendición, pero muchos de estos falsos profetas les fue de terrible maldición. Yo por eso les digo a ellos:
Yo recibí visiones, recibí sueños, recibí profecías. Dios me dio discernimiento. Dios me habló de 1000 maneras. Revelación de la palabra, confirmación con milagros, con señales. Interpretar sueños fue lo primero que Dios me enseñó, y tantas otras cosas más. Pero jamás puse eso para que la gente me exalte, porque sabía que son dones de Dios, y que si vos antepones tus dones a los frutos, a la bendición real y genuina, podés terminar como un Balaam. Balaam era un profeta sin igual, pero tristemente su historia quedó como un refrán malo. Finalmente después a Balaam lo mataron, Josué lo mandaron a matar, murió traspasado por una espada. Trató de maldecir al pueblo cuantas veces pudo, porque veía y tenía la visión en todo lo que iba a ganar. Todo lo que iba a ganar. Era mucho. Pero ¿para qué le vamos a pedir a Dios visiones, sueños, profecías, lenguas? ¿Para ganar algo aquí en la tierra o algo en los cielos? Si es para ganar algo aquí en la tierra, no se lo pidas. Te va a ser tropezadero. Vas a empezar bien, la gente te va a buscar y vas a terminar como un vidente, como un brujo. No como un siervo de Dios. El siervo de Dios tiene otro carácter. El siervo de Dios mira con otros ojos. El siervo de Dios siente con otro corazón. El siervo de Dios no compite por a ver si sos famoso o no famoso. El siervo de Dios no le preocupa que se levanten buenos hombres de fe. Al contrario, dice que alguien en un momento le dice a Moisés, porque se sorprende de lo que estaba ocurriendo, le dice a Moisés, pero mira, Moisés, que hay hombres que están profetizando, dice. Y dice, pero ojalá, dijo Moisés, que todos los hombres fuesen así. Él estaba como un poco celoso, ¿no? Dice Números 11, 28. Entonces, dice, en el 27, 11, 27 Números. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. El verdadero siervo de Dios no tiene celos o envidia por verdaderas bendiciones de Dios. El verdadero siervo de Dios confronta la falsa enseñanza. Los dones genuinos no. ¿Cómo uno va a estar enojado porque la gente reciba sana doctrina o porque haya una iglesia llena de gente con sana doctrina? Gloria a Dios. Mejor, para que la gente vea que la sana doctrina es la que tiene premio, no los falsos profetas. Vos preguntate eso como siervo de Dios. ¿Te pones celoso cuando a otro le va bien? Bueno, o porque no te dio Dios a vos el conocimiento que a otro le dio. Entonces vas camino a Balaam, porque estás queriendo el Espíritu de Dios para sacar ventaja y mostrarte aptos. Yo les voy a contar algo que le he contado a muy poca gente, y trato de contarles estas cosas porque sé que nuestros días son cortos y las generaciones que vienen tienen que tener mejor alimento del que muchos de nosotros hemos tenido, o mejor entorno y mejor entendimiento. Cuando yo empecé a ver mucho mover de Dios en otros lugares, y digo, Señor, ya hay muchos hombres que predican, ¿para qué necesitas uno más? Yo esto lo comenté y lo hablé con una persona del ministerio, y le dije, ya no hay muchos predicadores que hacen cruzadas, campañas. El tema es que yo nunca los seguía, nunca sabía si tenían buena o mala doctrina, porque jamás había escuchado nada de Maldonado, de Cash Luna, de Colson, de todos estos herejes, Rodríguez, Ortega. Algunas cosas sabía, pero pensaba que eran pequeños errores. Otros que sabía que estaban muy mal, ya sabía que no estaban al costado del camino prácticamente.
Entonces le dije a Dios: Señor, ya hay tanta gente que predica tu palabra, ¿para qué necesitas otro más? Ya lo están haciendo. Y lo están haciendo por diferentes medios. ¿Para qué querés otro más? Puedo hacer otra tarea. Otra tarea. A mí no me interesa si puedo estar haciendo una tarea más pequeña o tal vez menos visible. Porque realmente es algo que yo sé que no voy a tener. Vos podés gloriarte en lo que vos haces. Haces una silla, haces un banco, mirá cómo me quedó lindo, pero no te podés gloriar en lo que Dios te dio. Entonces, hay gente que realmente ya está predicando la palabra, o estaba predicando en aquellos tiempos, y yo decía: Señor, hay gente que lo está haciendo por todo el mundo, ¿para qué querés uno más? Y le preguntaba a Dios eso. Y a veces me retraía incluso de moverme mucho más, porque digo: yo no me voy a mover ¿para qué? Para correr detrás de alguien, como quien corre el viento. No, si vas a hacer algo, mostrame, abrime puertas, dame señales. No voy a veces, como casi el empujón me tenía que llevar Dios en algunos aspectos, como cuando me trajo de Estados Unidos, realmente me trajo a los empujones, pero uno veía que había gente que estaba trabajando. Luego, obviamente, cuando comenzamos a mirar bien, es catastrófico lo que ha pasado en Latinoamérica, y no sé si Dios lo permitió de esta manera o uno no tuvo la capacidad para estar siguiéndolos e examinándolos constantemente. Pero si hubiese estado examinando a cada ministerio, no hubiese hecho nada en mi vida ministerial. En definitiva, es algo que a mí nunca no fue mi combustible. Entonces, si una persona quiere ser un pastor o un predicador para competir con alguien, para ser famoso o correr detrás de tal o de cual, realmente va a equivocarse muy mal. Y vas a correr un tiempo, vas a ser famoso un tiempo, pero el final te espera el golpe de frente contra la pared. Realmente va a ser así. El final es un final de Balaam. ¿Por qué tienes que terminar como Balaam? ¿Por qué si has sido tan bendecido no puedes terminar de otra manera bendecido? Balaam fue un hombre tremendo de Dios, tremendo. Yo no escuché grandes historias en la Biblia de alguien que tenga visiones. Hay casos, son muy poquitos en la Escritura, de alguien que tenga este premio o este regalo de Dios de que le permita estar caído en el piso, tocado por Dios, con los ojos abiertos y viendo visiones del Omnipotente. Era algo muy tremendo. Entonces, los celos, todo este tipo de el celo y la envidia, como dijo Josué, impídelos. Y Moisés le dijo: yo tengo la unción de Dios, pero porque tengo la verdadera unción de Dios y porque Dios me hizo madurar y no me apoyo solo en la unción, no importa que los demás la tengan. Los ancianos podían tener la unción de Dios similar a la de Moisés, pero los ancianos no habían estado 40 años en el desierto de Madián. Los ancianos no habían estado en la zarza. Los ancianos no habían estado en Monte Horeb 40 días. Los ancianos no habían recibido las tablas de la ley. Los ancianos no habían tenido que resolver los problemas de las aguas de Mara. Los ancianos no vieron las serpientes ardientes ni tuvieron que resolverla ellos. Ellos la vieron como que ahí está Moisés, que lo resuelva a él. Los ancianos no tuvieron que pedir maná, codornices, etc. Al margen de que gente tenga dones, la madurez y el crecimiento espiritual es algo que no se clona, que no se repite, es algo que se transita. Por lo cual la gente, cuando recibe un don de Dios, tiene que aprovechar ese don para transitar y hacer su madurez y su experiencia espiritual buena. Porque mañana el don puede no estar o no funcionar o Dios no respaldarte, pero te queda tu temor de Dios. Lo primero que tenés que tener es temor de Dios, temor que Balaam no tuvo. Y por eso todo lo grande que había recibido no lo pudo conservar hasta el fin. Y le fue un terrible tropezadero. Es tremenda la historia del Espíritu Santo, es tremenda. La historia de Dios con el Espíritu Santo es tremenda. Recién estamos comenzando lo del Espíritu. Todavía vamos a entrar a los jueces y a la relación con el Espíritu de Dios. No queremos que
darlo todo de frente, así de lleno. Preferimos que esta enseñanza Dios te vaya ministrando, vayas pidiendo dones reales, pero vayas diciendo: Señor, dones y frutos, dones y cambio en mi corazón. Un sueño, pero quiero mi carácter transformado. Si no, ya sé cuál es el final: un hereje, un vidente, un curandero cristiano, un Balaam. Señor, todo lo que me des, dame uno de aquí y uno de allá. Un don, fruto. Un don, temor de Dios. Si no tengo temor, si no tengo frutos, si voy a ser una persona irreverente, Señor, no me des nada. Prefiero entrar al reino de los cielos con poquitos dones, pero entrar. Y no con tantos dones y perderme para siempre en el infierno y ser condenado. Y que se cumpla la palabra: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes sanidades. El Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Vamos a dejar aquí por ahora el estudio del Espíritu Santo. Mañana continuaremos con ello en un viaje largo, larguísimo, pero será muy apasionante y enriquecedor.